nos corresponde Romanos 11, así que le voy a invitar que tenga su Biblia abierta para que podamos contemplar lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Voy a dejar Romanos capítulo 11. Nos acercamos ya al final. Quedan poquitas semanas. Yo creo que para cada uno ha sido de bendición poder estudiar Romanos. Y estamos en una sección de Romanos. ¿Se escucha? Estamos en una sección de Romanos que corresponde desde el capítulo 9 al capítulo 11, que habla acerca de la elección. No sé si se acuerdan de qué se ha ido tratando, pero es algo un poco complejo de entender, o quizás para mí ha sido complejo de entender. Yo pensaba mientras estudiaba y decía, este Pablo que decía, quiero ir con palabras sencillas, ustedes, puta, parece que no eran tan sencillas. Pero este Pablo quiere entregarnos, y se me venía a la memoria a mí, ya que estamos, bueno, en mi familia ahí, como viendo, aprendiendo quizás cómo va a ser esta nueva experiencia que vamos a vivir como padres. Y hay yo creo que los padres de aquí, Josué, de hermana Un, de hermana Lili, mi mamá, de hermana Naya, de Katy, César, Ezequiel, de hermana María Isabel y la pastora. La Paula que está ahí atrás, le ha tocado vivir esa etapa de cuando los niños empiezan a preguntar, ¿pero por qué, papá? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué esto otro? Y parece que no se acaban nunca las preguntas, porque están descubriendo cómo funcionan las cosas. Están descubriendo por qué se ejecutan o cuáles son las consecuencias de no hacer algunas cosas o sí hacerlas. Están descubriendo todo un mundo nuevo para ellos, que quizás para el principio es solamente su casita, solamente su familia, pero se empiezan a dar cuenta de que es un mundo muy grande y que hay muchas cosas y que hay animales y que hacen sonidos y que hay autos y edificios y autoridades que hay que obedecer y hay un semáforo que hay que respetar y todo es nuevo para ellos. Y Pablo yo creo que trata de ejemplificar esto, quizás con esta iglesia de los romanos que es un poco nueva, no era, o sea, ya existía, pero no era tan antigua, darle a entender cómo ocurría la elección, porque podían venir muchas preguntas y sin embargo ellos tenían preguntas, por eso Pablo trata de ejemplificarlas en esta carta. Y algunas de las preguntas eran, oye, ¿Dios ha fallado en este plan? Si Dios eligió a Israel en el capítulo 9, hablando del capítulo 9 para llegar como introducción al capítulo 11, si Dios eligió a Israel como un pueblo escogido y no todos los israelitas han sido salvos, entonces ¿Dios ha fallado en su plan? ¿Cómo esto? Y Pablo les dice, es que tienen que entender que la elección no es por la descendencia sanguínea de Abraham. No son ellos los escogidos, sino por la misma fe que abrigó a Abraham. Son descendientes de la fe que abrigó a Abraham en su corazón y ellos son los escogidos. Y así empieza a avanzar en el capítulo 9 y empieza a decir, y no solamente son ellos, sino que también hay otros. Los gentiles, que para ellos también alcanza la salvación, explicado en Gálatas capítulo 4. Dios tenía y sabía todo, y Pablo trata de mostrarlo. Vamos al capítulo 10, y en el versículo 19, y dice, y también están los gentiles, cosa que no era desconocida para Israel. Capítulo 10, el versículo 19 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a iras.
E Isaías dice resueltamente, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. O sea, Israel sabía que Dios también iba a alcanzar a los gentiles. En este plan de elección que estamos viendo entre el capítulo 9 y el capítulo 11. Y Dios le dice, de lo que me he preocupado yo, de que ese remanente siempre yo lo he guardado. No es que yo me he despreocupado, no es que yo he fallado, porque algunos israelitas se han perdido, sino que yo me he preocupado de que un remanente de los que han tenido fe en su corazón, de los que han circuncidado su corazón, hay salvación para ellos. Y así pasa el capítulo 9, el capítulo 10, llegamos al capítulo 11 y sigue hablando de esto Pablo. Y dice, versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. O sea, es la respuesta que siempre Pablo, categórica y no más extensa. No ha fallado, no ha fallado. Yo soy descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha fallado en su plan. A lo largo de toda la historia, Él ha guardado un remanente y nos muestra ejemplo. Dice que Elías vivió un proceso de su vida donde muy pocos estaban creyendo en Dios. Y pensó que era el único que había. A tal punto que pensó, Señor, ¿soy el único que cree en ti? No, le dice, yo he guardado a un remanente. Y aún hay 7.000 por ahí escondidos que no han doblado sus rodillas al Dios de Baal. Entonces, Pablo les viene a decir, tranquilos. Yo tengo todo bajo control, nada se me escapa. De tal manera que yo provoqué a celos a Israel, salvando a otro pueblo, alcanzando con salvación a otro pueblo. ¿Para qué? Para hacer salvación también a ellos. Y quiero que leamos de los versículos 30. Dice, pues como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Qué está haciendo Dios? Dios es tan grande, es tan maravilloso, que todo lo usa de acuerdo a su plan. Uno puede ser, oye, pero sí, Dios está alcanzando, pero todo lo que está haciendo tiene efectos secundarios que también ayudan a su plan. Y dice, los provoqué a hacerlo con otro pueblo para que ellos también alcancen salvación, pero a los gentiles también los consideré como desobedientes para que los israelitas o judíos también alcancen salvación. O sea, todo está en mi plan. Lo que va a causar esto en su corazón, yo también lo voy a tomar para mi beneficio, para mi gloria. Todo, no, nada se me escapa. Si yo hago algo, los efectos secundarios también yo los tengo controlados. Llegamos como a esto tan grande. Yo pensaba en mi corazón y decía, Señor, tú lo controlas todo, nada. Como estos niños, como diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Tratando de entender los misterios de Dios. Y hay un cambio rotundo en esta sección. Si vamos al capítulo 9, los primeros versículos, vemos a un Pablo que muestra toda su debilidad en el sentido de que dice, contemplando la elección de Dios, dice, me gustaría no haber conocido a Dios, porque es tan grande la elección de Dios que muchas veces no la podemos entender, pero llegamos al versículo 33, donde encontramos a un Pablo extasiado por la grandeza de Dios, y dice, oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios.
Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y en estos versículos del 33 al 36, quiero que podamos contemplar la palabra del Señor hoy. Cuando dice, oh profundidades de la riqueza, como que Pablo, cada vez que iba entendiendo la revelación de Dios y entregándosela a la iglesia de los romanos, iba escalando una montaña y llega al final y está arriba y mira todo el paisaje y ve que es tan profundo que hay rincones que con todo lo que el Señor le ha revelado no ha podido llegar a explicar. Dice, oh profundidades de las riquezas. Y cuando habla de las riquezas, habla de las riquezas de su gracia. Lo vemos muchas veces. Voy a ir buscando aquí. El teléfono es mucho más rápido para... Dice, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a mostrar su ira, a hacer notorio su poder, soportó mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano preparó para gloria. Cuando habla de las riquezas, Pablo en este versículo quiere manifestar cuán grande ha sido la misericordia de Dios al elegirnos a nosotros. No había condición. Y si nosotros empezamos a recorrer nuestra propia historia hacia atrás, ¿cómo el Evangelio llegó a nuestra vida? ¿Cómo hoy día usted está sentado aquí? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Cómo Dios empezó a mover las piezas? Este Dios que no se le escapa nada. Ya, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto otro. El Evangelio va a llegar a ti, tú vas a caminar. Eso es la riqueza, esa es la profundidad que está mirando Pablo. Que como pasaba en los versículos anteriores, que los efectos secundarios él los hacía calzar para que muchos pudieran alcanzar salvación y se acercaran a él y creyeran en él. Él empieza a decirnos a nosotros, contemplen la profundidad de la elección que Dios ha hecho con ustedes, todo lo que ha tenido que pasar para que el Evangelio llegue a tu corazón. ¿No es grande? ¿No han pasado tantas cosas? ¿No tuviste que pasar esto acá, esto allá, para que pudieras comprender la riqueza de ser elegida por Dios? ¿Y cuánta sabiduría hay en esto? Es maravilloso, es profundo, que solamente trae gozo a nuestro corazón. Oh profundidades de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Quiere decir que no se, o sea, inescrutables que no se puede averiguar ni conocer por qué Él quiso hacerlo así. ¿Por qué Él quiso, en este insondable quiere decir que no se puede seguir el rastro, o sea, es tan grande, así como lo ejemplifica Él, como los cielos de la tierra, así son mis pensamientos de los tuyos. No podemos llegar a un punto de conocer a este Dios, de mostrar la riqueza de su misericordia en la historia de nuestro mundo, que dan a conocerle estas decisiones divinas que Él ejerció como juez, de forma especial en esta acción judicial que Él ejerce sobre su Hijo en la cruz, donde se ejecutan las riquezas más grandes de su gloria. Y Cristo carga toda nuestra responsabilidad penal, toda nuestra paga por nuestros pecados, siendo Él inocente, como un cordero manso, llevado al matadero, delante de Dios, siendo acreedor ahora Él de toda nuestra maldad y dándonos a nosotros su justicia. En este primer punto, en este primer versículo, quiero que nos gocemos en esto.
Yo ayer estaba tan impactado con lo que Dios estaba mostrándome en su palabra, que nunca quizás lo había podido y tampoco lo voy a llegar a comprender, que andaba gritando por toda la casa, ¡oh, profundidades! ¿Cómo no logro entenderlo? Es tan profundo que Dios ha movido todas las cosas para que nosotros estemos hoy día aquí. Unos podrían decir, oh, que pasaron tantos años para yo llegar a este momento, pero Dios tenía todo en su plan, a nadie no se le había ido. En su sabiduría, en su conocimiento, Dios tenía el propósito de que hoy tú estuvieras sentado aquí. Entonces quiero que en este primer punto tú te goces en el Señor. Te goces en el Señor, que nada escapa de su plan. Que si hoy estás aquí, es porque Dios lo ha tenido en su plan. En este plan perfecto que muchas veces nos desesperamos también, porque, igual que Pablo en el capítulo 9, porque este evangelio no ha alcanzado hasta otros. Porque este evangelio no ha alcanzado a aquellos que nosotros amamos muchas veces. Pero Dios tiene todo en su plan. No lo olvides. Gózate que Dios tiene todo y va a usar. Como Él ha llegado hasta tu corazón, Él puede hacerlo para llegar hasta otros. Como Él causaba celos a Israel, salvando a los gentiles, para que los mismos israelitas fueran salvos. Y de la misma forma los gentiles causaba celos porque había un pueblo escogido. ¿Y por qué ellos no? Dios lo utilizó también a los judíos para llegar al corazón de los gentiles. Así es Dios. Actúa de formas que no podemos comprender para llegar y que este sacrificio de Cristo alcance a otros. En el versículo 34 y 35, Pablo usa dos ejemplos. ¿Y por qué quiero decir dos ejemplos? Porque son dos citas distintas del Antiguo Testamento. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Versículo 34, y es tan textual como Isaías capítulo 40, versículo 13. Y para entender lo que quiere decir Pablo, vamos a tener que ir a Isaías. ¿Qué estaba pasando? Si nosotros empezamos a entender un poco Isaías, Isaías es una profecía, pero una profecía especial porque es una profecía dictada muchos años antes de que ocurra todo. O sea, el Señor les dice, oye, ustedes van a ir cautivos, y faltaban 150 años todavía para que ellos se fueran cautivos. Y después le dice, Señor, ustedes los voy a llevar cautivos, pero también los voy a liberar, y faltaban aún muchos más años. Y esto es lo que está pasando en Isaías capítulo 40. Isaías le está profetizando y le está diciendo, voy a ir para que podamos. Parece que alguien lo había buscado por mí. Me faltó una hoja. Capítulo 40. Estaban recibiendo la profecía los israelitas, los judíos, estaban recibiéndola y nos va a tocar sufrir el exilio, vamos a tener que ser invadidos por los babilónicos. Pero Isaías le dice en el capítulo 40, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces de su tiempo que ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dios estaba dando a conocer su plan, pero un plan mucho mayor, un plan que daba a reflejar a Cristo. Y les voy a saltarme unos versículos más adelante, en versículo 7, 8 dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántate, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro, he aquí, Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará, he aquí, su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro, como pastor apacentará a su rebaño.
En su brazo llevará a los corderos, en su seno llevará a los pastores suavemente a las recién paridas. Si bien estaba profetizando Isaías que iban a ir a exilio, pero que iban a ser rescatados, Dios iba a perdonar sus pecados, está profetizando a la iglesia. Y para nosotros es mucho más especial esta profecía porque ya ha sido cumplida parte de esta profecía en Cristo. El Señor ya ha venido a perdonar nuestros pecados. El Señor ya ha venido a apacentar a este pueblo como este buen pastor que en los versículos 9 que leíamos recién del capítulo 40 de Isaías. Como pastor apacentará a su rebaño. Entonces, ¿qué quiere decirnos Pablo? ¿Por qué Pablo quiere traer a colación? ¿Por qué Pablo quiere recordarnos el capítulo 40 de Isaías? ¿Y qué tiene que ver con la elección? ¿Qué tiene que ver con lo que él está hablando desde el capítulo 9 al capítulo 11? Muchas veces nosotros pensamos que a Dios se le escapan las cosas. Porque nuestra mente es finita. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? Pensamos que Dios necesita ayuda. Pero así como el profeta Isaías, o como la profecía de Isaías había alcanzado tanta grandeza al saber que muchos años antes Dios sí lo iba a llevar al exilio, pero también los iba a rescatar, iba a perdonar sus pecados y lo iba a traer nuevamente a Jerusalén. Así Dios tiene el control de todas las cosas. Dios no necesita de nuestra ayuda. No hay nadie que pueda decirle a Él qué tiene que hacer, o cómo tiene que hacerlo, o cuándo tiene que hacerlo. Hemos visto a través de la historia cómo Él ha ido cumpliendo su profecía. Hemos visto a través de la historia cómo Él ha ido cumpliendo lo que Él había prometido en los profetas del Antiguo Testamento. Entonces es tiempo de que contemplemos cómo Él va a ir ejecutando su plan de nosotros. Es tiempo de que nos maravillemos en esto que veíamos en el punto anterior, en las profundidades de su conocimiento, de su sabiduría, de su misericordia, de su gracia. En esa riqueza es tiempo de que contemplemos, no de que nos preguntemos, sino de que contemplemos cómo Dios está actuando en medio de nosotros. Él sigue actuando. Su Espíritu Santo no es como que igual a nosotros, que muchas veces nos quedamos quietos y no actuamos. Su Espíritu Santo sigue cumpliendo su propósito. Su Espíritu Santo sigue convenciendo al pecador de sus pecados. El Espíritu Santo no está quieto. Él tiene un propósito. Así como Cristo vino a la tierra y le dijo: Padre, ya he cumplido lo que tú me dijiste que hiciese. Porque lo habían enviado con un propósito. Ahora el Espíritu Santo, que también fue enviado con un propósito después de que Cristo ascendió a los cielos, y es de sustentar el plan de salvación que se inició en Jesucristo. De la misma forma el Espíritu Santo está actuando, no está quieto. Él viene a cumplir un propósito, y es llevarnos a Cristo, para un día encontrarnos con Él. Es restaurar. Lala ayer conversando nos explicaba muy bien, es restaurar esta comunión que se quebrantó entre el hombre y Dios. Es restaurar lo que el pecado destruyó. El Espíritu Santo sigue actuando. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Y en el versículo siguiente dice: ¿o quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Y ahí Pablo va a Job, capítulo 35. Job, pensando que era justo, le dice: no, si yo soy bueno. Yo no he mentido, yo no he robado, yo no me he acostado con mujeres
extrañas. Yo soy íntegro, pero vienen sus amigos y les reprenden. Y le dice, ¿acaso eres íntegro? ¿Eres justo? Y en tu justicia, ¿qué le has dado a Dios? En tu justicia, ¿qué le has podido dar a Dios? Si nosotros nos preguntamos a nosotros, si nos paramos delante de Dios, ¿qué podríamos darle a Dios? ¿Acaso no ha recibido solamente maldad de nuestro lado? ¿Acaso no solo hay maldad en nuestros corazones? Y nada podemos darle a este Dios. Nada podríamos pedirle a Él como recompensa de algo que nosotros le dimos, sino que Él ha actuado siempre por gracia y misericordia. Siempre ha sido su gracia. Siempre ha sido su misericordia a nosotros. Nunca han sido nuestras obras. Todo esto que hemos contemplado desde el capítulo 1 al capítulo 11, nunca han sido nuestras obras. Siempre ha sido su gracia. Y eso es lo que nos cuesta entender, porque toda nuestra vida se trata de obras. Yo doy para que tú me des, y si tú no me das, yo tampoco te doy. Y nos cuesta entender eso. Pero Dios actúa así. Esa es la profundidad de su gracia, de su conocimiento y de su sabiduría. Y en el último punto, en el versículo 36, dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria para siempre. Amén. Hay dos versículos muy parecidos en la Biblia. Bueno, incluyendo este, 3 versículos. Colosenses capítulo 1, verso 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él. Primera de los Corintios capítulo 8, versículo 6 dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. O sea, Dios es el creador de todo cuanto existe. Dios sustenta todas las cosas, y como Él es el creador, y Él es quien las sustenta, el último punto es casi obvio. Si Él las creó, Él las sustenta, obvio que son para Él, para su gloria. Sin embargo, Pablo no está hablando aquí de la creación. Pablo está hablando de la salvación, de la elección, de la salvación de los hombres. Y si empezamos a aplicar, ¿de quién es la salvación? De Él. Salmo capítulo 3, versículo 8 dice, tuyo es, oh Señor, la salvación. Por Él. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos santos sin mancha delante de Él. Para Él. Efesios capítulo 1 de los versos 5 y 6 dice, porque Él nos predestinó para alabanza de su gloria. Y es Dios quien ejecuta todas estas cosas. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, cuando vino la plenitud del tiempo de Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Todo es por Él, de Él y para Él. Hemos sido creados, como dice Efesios, para alabanza de su gloria. Hemos sido creados para darle toda la gloria a Él, a través de nuestro gozo, que hoy día puede surgir en nuestro corazón el entender que Él tiene todo en sus manos, que nada escapa de su poder. Por eso Pablo al final de estos capítulos eleva esta doxología, es un canto, es una adoración. Es como que hace una pausa, estoy escribiendo una carta, que hago una pausa, oye, permíteme alabar al Señor por todo lo que nos está mostrando, por todo lo que Él está haciendo, porque Él está revelando este misterio. Este es un Dios tan grande, tan inmenso que es imposible conocerlo a profundidad.
pero Él quiere revelarse a nosotros, Él quiere mostrarse a nosotros, Él quiere que nos deleitemos en su conocimiento, por eso nos da el Espíritu Santo. Primera a los Corintios capítulo 2 lo deja muy claro, y dice que Él nos ha enviado su Espíritu Santo para que por intermedio de Él, que conoce la profundidad de Dios, nosotros también podamos conocerle. No es loco que nos sentemos cada día a contemplar la palabra del Señor. Va a ser de gozo para ti, va a ser de gozo para mí, de poder gozarnos en la profundidad de su amor, de su elección. Y para terminar, lo que quiere hacer Pablo es que nosotros podamos reconocer nuestra total dependencia de Dios. Todo está en su plan. Y si nosotros logramos reconocer que todo depende de Él, vamos a entender que toda la gloria es para Él. Al único que le corresponde que nosotros, que el mundo, que el universo doble toda su rodilla, es a Él. Esa es la riqueza, esa es la profundidad. Esa es la sabiduría que Dios ha querido entregarnos. Él ha venido a darnos esperanza. Él ha venido a entregarnos paz para con Dios. Él ha venido a entregarnos salvación. Él es el Dios que eligió a un pueblo, pero después, no después, sino que en esa elección también decidió salvarnos a nosotros, los gentiles, para provocarle a celos a Israel. Y de la misma forma va a salvar a Israel para provocarle celos a los gentiles. Él es este Dios misterioso que en su plan perfecto ha decidido llegar a nosotros para que de nosotros lo único que salga de nuestros labios sea no a nosotros, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. O tal como lo dice Pablo en este último versículo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor, por la grandeza de tu